falta de cultura vial, que es un aspecto que no podemos obviar. Señor Quispe, ¿ya está por ahí? Claro que sí. Muy bien. Aquí Juan Carlos Gamínez le quiere hacer una consulta también. Sí, yo quería ir por el lado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señor Quispe. Quería ir por el lado del tema justamente del control, ¿no? Cuando no hay control, la gente siente, tanto el conductor como el peatón, que puede hacer lo que le da la gana y transgredir las normas, obviamente sin que le pase nada. ¿Qué hacer en ese aspecto para cambiar o forzar a cambiar la actitud de todos aquellos que circulamos por una ciudad para hacer esta mucho más segura en cuanto a transporte? Bueno, el cambio de conducta necesariamente pasa por la toma de conciencia. Es imposible que cualquier persona, si tiene hábitos estereotipados, no tiene costumbres de orden, de obediencia, de acatar las normas, difícilmente puede hacer de la noche a la mañana, así sea con multas elevadas. Lo que tiene que haber es un proceso de toma de conciencia en la población, y para eso evidentemente hay que recurrir a las instituciones educativas. Tiene que incorporarse la educación vial en los programas escolares desde el nivel inicial hasta secundaria, para que la población vaya entendiendo que en una ciudad todos tenemos derechos y obligaciones. La vía es un espacio común que pertenece a todos los usuarios, tanto conductores como peatones, y esa vía está separada, está dividida. Hay un espacio que se llama vereda o acera para que transiten los peatones, y otro espacio que se llama calzada, que comúnmente llamamos pista, que es para los vehículos. Ninguno debe invadir ese espacio, ni el peatón debe bajar a la calzada, ni los vehículos jamás deben ser estacionados sobre la vereda. Y la vía además está señalizada con señales horizontales, con señales verticales, y estas señales es para que todos los usuarios de la vía observemos y acatemos. La vía se cruza solamente por el crucero peatonal, y si no existe el crucero peatonal, pues se debe buscar una esquina, un lugar seguro para cruzar. Lamentablemente, por ejemplo, esta señal horizontal, que es el crucero peatonal, no siempre está pintada en la ciudad, y peor aún, hay vías en las que no existe crucero peatonal. Son decenas de cuadras, uno puede estar transitando, pero no hay crucero peatonal, entonces el peatón no sabe distinguir. Es importante por eso que los alcaldes distritales señalicen su distrito, se pinten los cruceros peatonales para que el peatón utilice ese espacio para cruzar. Y de tal forma también que el conductor reconozca que ese espacio es del peatón. No es necesario que haya un semáforo ni una señal de pare. Es suficiente que esté pintado el crucero peatonal para que el peatón cruce esa vía, y el conductor tiene la obligación de detenerse cuando el peatón se dispone a cruzar una vía por el crucero peatonal. A lo que me refería es esa capacidad sancionadora de la autoridad cuando hay un ciudadano, sea conductor o peatón, no cumplen las normas. Si uno sabe que va a ser multado y sancionado repetidas veces, si es que repite la falta, entonces se abstiene, ¿no? Correcto, eso es verdad. Y cuando una sanción no se cumple, exactamente el efecto es contrario. Así es. Y se refuerza la conducta negativa porque no recibe ninguna sanción. En nuestro país, el reglamento que hemos mencionado tiene 113 infracciones, pero si sumáramos a eso las infracciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, la administración a los servicios de taxi, al transporte urbano y a los diferentes reglamentos, en nuestro país existen más de 430 infracciones, pero lamentablemente no se cumplen. Miren, las autoridades competentes son la Policía Nacional para sancionar a las infracciones al tránsito, pero las infracciones al transporte, la autoridad competente para denunciar esos hechos son los inspectores de transporte. En las carreteras, los inspectores de la SUTRAN, de la Superintendencia de Transporte, y en las ciudades, los inspectores de la municipalidad provincial o distrital. Entonces, si la policía no está siendo suficientemente proactiva en sancionar drásticamente a quienes infringen, y por otro lado, los inspectores no están calificados
suficientemente y tampoco lo están haciendo, entonces tenemos la grave responsabilidad. Ahí tenemos las tareas de la municipalidad y de la policía en el que los efectos de sanción no están dando resultados. Y peor aún, por ejemplo, en relación a las licencias de conducir, se ha implementado en el año 2009 el sistema de puntos. El conductor que acumula 100 puntos, automáticamente la licencia de conducir debe ser suspendida por 6 meses. Si reitera esa misma infracción, por segunda vez es 1 año y por tercera vez es la cancelación de la licencia de conducir. Pero los conductores no son notificados de las infracciones, entonces van acumulando 100, 200 infracciones hasta que van a renovar la licencia, recién se enteran que están sancionados. Entonces debería de incorporarse, o mejor dicho, implementarse a la policía de escáner para que puedan leer el código de barras de la licencia de conducir. Claro. Las licencias de conducir tienen código de barras, pero no tienen ninguna utilidad. En cambio, si tuviese un escáner de la policía, puede inmediatamente saber cuántas papeletas tiene este conductor y en tiempo real informaría al Ministerio de Transporte, y estoy seguro que ni siquiera ese conductor o ese policía podría ni siquiera pensar en tratar de disculpar la falta, porque ya reporta a la computadora la policía en cuanto comunica su intervención. Claro, y eso bloquea también esa posibilidad de corrupción, ¿no? De que entre en el camino una coima. Efectivamente, pues la tecnología nos alcanza los medios necesarios y nuestras autoridades pues no están siendo suficientemente imaginativos para implementar estos fáciles medios de control y fiscalización eficiente. Una última consulta, señor Quispe. Bueno, el tema es bien amplio, la verdad, ¿no? Podemos pasarnos horas hablando y de hecho creo que las autoridades tienen que ponerle mayor énfasis. ¿Por dónde podemos comenzar? Porque hemos hablado de muchos aspectos, pero si nos remitimos, por ejemplo, al transporte interprovincial, ¿por dónde podemos comenzar? Está el operativo Tolerancia Cero, pero como bien dice Juan Carlos también, sobre todo se le pone más fuerza aquí en la capital, pero en el interior no sabemos realmente si se hacen estos operativos. Señalización, preparación de choferes. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Podemos comenzar por una escuela de pronto de cultura vial? Bueno, a ver, lamentablemente usted toca diferentes aspectos y ahí tenemos todo para desarrollar bastante. Vamos a poner el transporte interprovincial. El transporte interprovincial, que es uno de los servicios que están desarrollando muy bien, las empresas han crecido bastante, pero tenemos un grave problema ahí. No tenemos terminales. Es que la propia norma permite que las empresas de transporte tengan su propio terminal. Entonces, como tenemos más de 350 empresas, probablemente cerca de 500 empresas de transporte, pues ahí tenemos 500 no terminales, muchos de ellos y empresas grandes sí tienen su propio terminal, empresas de prestigio, pero hay empresas interprovinciales que su terminal es la vía pública, o un canchón ahí sin ninguna comodidad. Entonces, número uno, debe haber grandes terminales, 3 grandes terminales en la ciudad capital. Y esos grandes terminales van a cumplir 2 objetivos fundamentales. Primero, de que todas las empresas puedan estar en ese lugar concentrados para vender los pasajes en un solo lugar. Y eso va a permitir el ejercicio de la oferta y la demanda. Entonces el pasajero va a poder escoger el mejor precio a su destino, porque hay varias empresas que están juntas. El otro aspecto que es importante como el primero es hacer una eficiente fiscalización antes de que salga el vehículo. Entonces, la intervención de tolerancia cero es en la calle, en la carretera, cuando ya está de viaje. Pero lo que hay que hacer es controlarlo a ese vehículo antes de que salgan las condiciones del vehículo y muy particularmente la situación del conductor. Primero su documentación, que tenga su licencia de conducir, ver el tiempo que precede al inicio de ese servicio, es decir, cuántas horas ha descansado ese señor antes de sentarse al timón en ese momento. Si no ha descansado nada, no puede salir. Y eso, por supuesto, con la ayuda de la tecnología es muy fácil de implementar. Entonces,
no hay grandes terminales, apenas tenemos el terminal del norte que tiene poco tiempo y no está todavía utilizado en toda su capacidad, porque junto a ellos está Fiori y más allá hay otro paradero, y definitivamente como tiene un costo por utilizar de un sol, 2 soles para el pasajero por no pagar un sol en tomar su vehículo en un peaje, pues prefiere tomar en la calle un bus para viajar fuera de la ciudad capital. Incluso en provincias se han bloqueado las iniciativas de manera judicial de tener los terminales como obligatorios, ¿no? En Arequipa creo que sucedió, en Huancayo también. Sí, efectivamente hay esa controversia, y también hay controversias con los propios gobiernos regionales o municipales. Mientras el Ministerio de Transportes autoriza un terminal, la municipalidad o el gobierno regional desautoriza. Eso es lo que permite lamentablemente la ley, por eso nosotros venimos reclamando que debe haber una sola autoridad que tenga que ver con el tránsito y transporte. Son 6 autoridades más la SUTRAN, son 7 autoridades. Entonces eso no puede continuar, tiene que haber una sola autoridad responsable para que evidentemente las autoridades seguirán las mismas, seguirán teniendo las mismas responsabilidades, pero tiene que haber es como una empresa, como un solo gerente general, no puede haber varios gerentes generales en una empresa. Bueno. Entonces creo que es importante ir analizando ello para que nuestras autoridades, que esto corresponde al Congreso de la República, porque se trata de modificar 2 leyes, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley General de Tránsito y Transporte, inclusive la propia Constitución, porque la Constitución le da competencia a los gobiernos regionales y municipales en este tema. Señor Luis Quispe Candia, muchas gracias. Nos ha quedado cortísimo, la verdad, el tiempo. Hay mucho por conversar, pero a disposición. También. Gracias. Pero comencemos reflexionando, ¿no? Gracias al presidente de la organización Luz Ámbar. Comencemos reflexionando para luego no lamentarnos, ¿no? Por los accidentes que ocurren a diario. Comencemos por nosotros mismos, ¿no? Por la actitud que nosotros tenemos, lejos de pedir o criticar a la autoridad.